Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien en esta tarde algo nublado, para otros lluviosa. Esperando que ustedes y su familia estén con salud. Agradecemos de manera especial a todos por su tiempo. Me presento, soy Claudia Guevara, directora de Mercadotecnia y Comunicación en Optimity Network. Y el día de hoy van a conocer las ventajas de dos tecnologías disruptivas en un objetivo en común, que es identificar, proteger, detectar y responder, además de tener un enfoque mucho más moderno sobre la protección contra las amenazas avanzadas dentro de tu organización. Antes de dar inicio, quiero compartirles las siguientes recomendaciones. Esta sesión tendrá una duración de 60 minutos. Durante la sesión, usted podrá interactuar por medio del chat. Al finalizar, habrá una sesión de preguntas y respuestas y los micrófonos permanecerán cerrados hasta que el moderador los habilite. Nos acompaña el día de hoy Andrés González, ingeniero de ventas de Sonic Wall, Lidia Evaristo y Carlos Luna como especialistas de soluciones de ciberseguridad en Optimity Network. Les doy la más cordial bienvenida a todos a este webinar. Andrés, te cedo la palabra. No te escuchamos, Andrés. Ahí, bueno. Ahí te escuchamos. Ah, ya, perdón, creo que tenía otro mute colocado. Pues bueno, les comentaba que muchas gracias por el tiempo. Son las 6 de la tarde, entendemos el horario. Van a ver que el día de hoy van a ver cosas bastante interesantes en esta presentación. Y quisiera empezar leyendo lo que dice el slide, ¿no? Cuando las amenazas cibernéticas son ilimitadas, su defensa debe ser sin límites. Esto va muy ad hoc con el modelo de Honeywell hoy en día. Estamos hablando de un modelo que Honeywell le llama Boundary Cybersecurity y que va muy de acuerdo a lo que estamos pasando hoy en día con esto de la pandemia, ¿no? De hecho, antes de la pandemia, logramos a nivel global que los puntos de exposición que teníamos hoy en día a nivel, digamos, de Internet y todo lo que es el ciberespacio, se venían incrementando de manera importante, ¿no? Sin embargo, obviamente nadie esperaba lo que ha pasado, es donde estamos, y que finalmente esto se triplicó y una carrera acelerada para el trabajo remoto en casa, para todos estos puntos de exposición pues prácticamente ilimitada, ¿no? Hoy hablamos de conceptos de Zero Trust, donde básicamente todo, digamos, es no seguro, todo no es confiable y donde tenemos que tener identificado y cubierto todos estos vectores, ¿no? Honeywell, a través de su modelo de Boundary Cybersecurity, que es este modelo que es seguridad sin límites, seguridad sin borde, trata ahí de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día como tal, ¿no? Uno de los principales pilares que tiene este modelo tiene que ver con conocer lo desconocido, ¿no? Con cómo lo hacemos a través de la tecnología para poder detectar estas amenazas que no son conocidas hoy en día, ¿no? Parte de esto es lo que vamos a ver al transcurso de esta presentación. También veremos una demostración como tal y previo a esto, Lidia nos va a dar una intro acerca a través de una pequeña pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Lidia Evaristo. Soy especialista en soluciones de ciberseguridad para Optimity Network. Y antes de continuar con la presentación, nos gustaría saber cuál de las siguientes opciones consideras que es la principal amenaza para una pyme. ¿Me apoyas con las...? Damos unos segundos para que puedan responder. Ok, vamos viendo que el 70 o 64% son ataques de malware y finalizamos con el 58% con ataques de malware, 25% con ataques de ingeniería social, el 8% para las pymes que no son objetivos de ataques y 8% otro. Continuando con la presentación y antes de entrar en el tema de nuestro servicio, sí me gustaría destacar algunas cifras y puntos importantes que deberíamos de tener en cuenta en esta nueva normalidad. Actualmente las organizaciones a nivel mundial estamos siendo obligadas a trabajar de manera remota y esta forma de trabajo y el uso de Internet disparan miles de brechas de ciberseguridad. Los ciberatacantes
aprovechan esta crisis sanitaria para multiplicar sus intentos de robo de información o de dinero a través de Internet. Según estudios de analistas de ciberseguridad, se registró en el último año un aumento del 35% en ataques de malware en México, lo que nos coloca en el tercer país con mayor crecimiento en ataques en América Latina. Lo que nos da que existen dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que aún no saben que fueron hackeadas. Andrés, amigo, te cedo la palabra para que nos hables un poco acerca del último reporte de SonicWall sobre los principales ataques de seguridad en México. Muchas gracias, Lidia. Pues bien, traemos unos datos ahí bastante interesantes que queremos compartir con ustedes. SonicWall en el año libera 2 reportes en cuanto a las tendencias de ciberseguridad a nivel global, ¿no? El que estamos presentando ahorita es el de mediados de año, ¿no? En el cual ya estamos cubriendo este primer semestre de 2020 y donde hay datos bastante interesantes, ¿no? Si bien vemos 6 tipos de ataque, 3 de ellos que van a la baja y otros 3 que van a la alza, ¿no? Pero quiero destacar los que van a la baja en el sentido de que son porcentajes importantes de crecimiento, es decir, que han bajado un 33%, por ejemplo, en el caso de malware, en el caso de amenazas encriptadas un 32%, CryptoJacken un 12%. A pesar de que representa un porcentaje alto o considerable, aún así la cantidad en millones de ataques es importante, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de malware, que tenemos ataques, una cantidad de 3.2 billones de ataques, o sea, 3.200 millones de ataques, para ponerlo en español, digámoslo, ¿no? Entonces sigue siendo una cantidad bastante considerable. Sin embargo, pensamos que estos ataques han bajado porque hoy en día son ataques más dirigidos, son ataques más específicos, y este fenómeno de ataques a nivel de escopeta, de pegarles a mucho y ver cuántos caen, este fenómeno no va cambiando, ¿no? Hoy en día estos tipos de ataques van dirigidos, tienen nombre y apellido, ¿no? Como tal. Entonces, a veces pensar que una organización pequeña está libre de estos ataques pudiera ser un pensamiento que no nos deja muy bien protegidos como tal, ¿no? Hablando también de los ataques que van en crecimiento, como son la parte de IoT, malware, ¿no? Que estamos hablando que es un 50% mayor, ransomware un 20%. El ransomware, sin embargo, que tiene un crecimiento del 20%, digamos que el reporte anterior venía a la baja. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Ataques en plena pandemia, como nos comentaba Lidia, diferentes tipos de ataques, pero creo que estos tipos de ataques podríamos enlistarlos y verlos, ¿no? Pero sin embargo pensamos que estos tipos de ataques tienen que ver más tratando de sacar ventaja en cuanto a la confusión, por un lado, tratando de sacar ventaja también al miedo que hay y que todo el mundo quiere estar informado sobre este coronavirus, ¿no? Pero también sobre la esperanza, ¿no? Hoy en día lo que está ocurriendo es que información acerca de vacunas, donaciones, sobre apoyos económicos también pueden ser, digamos, debilidades a nivel, digamos, de los usuarios, para estar tentados en abrir un tipo de correo o inclusive abrir un tipo de archivo que pudiera contener algún tipo de malware, como los que vemos, ¿no? De CryptoMiner, dedicados a Android, troyanos, escáneres, ¿no? Entonces, es muy importante que hoy en día tener conciencia sobre estos tipos de ataques y estar preparados, ¿no? Algo interesante, SonicWall tiene un motor que le llamamos Capture ATP y RTDMI. RTDMI es Real Time Deep Memory Inspection. Este motor es el sandbox de SonicWall, es decir, Capture ATP más RTDMI es el sandbox de SonicWall que nos permite detectar amenazas no conocidas. Como les mencionaba, este es uno de los pilares principales de SonicWall en el modelo de Boundless Cybersecurity, es decir, estar preparado para aquello desconocido. Aquí el dato interesante es que en este periodo, en un 63% de incremento en amenazas nunca antes vistas, es decir, en amenazas nuevas. Entonces, un aumento considerable también en este semestre en cuanto a lo que hemos detectado a través de RTDMI y Sandbox, es decir, amenazas no conocidas en este periodo. Quiere decir que cada día hay una cantidad importante de variaciones de malware y en cuales se pueden identificar inclusive como amenazas de día cero, ¿no? Es la primera vez que SonicWall, a través de su reporte de amenazas, tiene un dato más regional. Y en este caso tenemos un dato sobre México, ¿no? Que coincide un poco con lo que mencionaba Lidia, ¿no? Aquí básicamente en la gráfica lo que podemos ver es que México viene en incremento constante en cuanto a ataques de malware, o sea, ha sido constante, es decir,
subiendo, es decir, cada mes en un incremento, ¿no? Es decir, de junio a febrero un incremento, obviamente febrero a marzo, pero sin embargo baja en abril, pero sigue esa tendencia hacia arriba. Básicamente en marzo es un dato importante, esto tiene que ver con el inicio de la pandemia y las restricciones, donde todo este miedo y toda esta esperanza sobre el fenómeno que estaba pasando y sacar ventaja, ¿no? Entonces ahí hay un incremento importante, sin embargo sabemos a qué se debe, ¿no? Pero lo interesante es que en los otros meses se mantiene en un crecimiento constante. Entonces habla de que México, de hecho a través de Capsule Security Center, que es la plataforma de Sony de estos laboratorios, hemos visto que México se encuentra en América, inclusive en ciertos días, en marzo, por ejemplo, en abril o mayo, en el tercer lugar de los top de los más atacados en América, ¿no? Muy bien, Lidia, ¿nos ayudas con la siguiente pregunta? Claro que sí, Andrés. Y bueno, continuamos con una segunda pregunta que sería, ¿actualmente controlas la actividad de navegación de tus usuarios? Nos apoyan a responder y nuevamente damos 35 segundos para que podamos obtener sus respuestas. Muy bien, creo que a la cabeza va, sí aplico políticas basadas en direcciones IP y controlo algunas aplicaciones con el 62%. Y bueno, continuando con la presentación y dado a todas estas cifras importantes que nos hizo favor Andrés de proporcionar, y ante esta nueva normalidad, es importante y urgente la necesidad de ofrecer una protección constante a las organizaciones y usuarios que están conectados en todas partes, con este ritmo, o más bien implementar nuevos controles tecnológicos para poder proteger a estos usuarios de estas técnicas utilizadas por estos ciberatacantes y que tienen el único objetivo principal, el robo de información sensible. Para ello, las organizaciones deben de tener en cuenta 4 principios fundamentales de seguridad. Identificar todos aquellos activos que se encuentran operando, ya que no podemos proteger lo que no sabemos que tenemos. Ya identificados, el siguiente paso es protegerlos con controles de seguridad, minimizando los riesgos, para poder obtener medidas de protección que nos alerten ante cualquier evento y así poder saber cómo reaccionar. En Optimity Network hemos unificado 2 soluciones de seguridad para el panorama actual de amenazas, en las cuales podremos identificar, proteger, detectar y responder, tal como nos lo indicaba Claudia. Con 2 soluciones que ofrecen diversas prestaciones de protección, que es la parte de Capture Client y la parte de Firewall. Obtendremos los siguientes beneficios. Para la parte de Firewall, tendremos la parte de inspeccionar todo el tráfico cifrado en tiempo real, supervisar la actividad de navegación de los usuarios y evitar el acceso a sitios maliciosos, y reducir la improductividad de los usuarios controlando su navegación. Con la parte de Capture Client, eliminaremos los ataques antes, durante y después de que se ejecuten. Monitorearemos continuamente el comportamiento del sistema y fortaleceremos la confianza ante las amenazas avanzadas de ransomware. Con estas 2 soluciones, tendremos una plataforma unificada para el panorama actual de amenazas. Con esto cerramos lo que es la breve introducción de estas 2 soluciones y continuamos con la demo en vivo. Les cedo la palabra, amigos Andrés, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me pueden apoyar con los permisos, por favor, para la presentación? Listo, Carlos. Gracias, Lidia. Okay. Creo que todavía no han... Perfecto, listo. Ya lo tienes, Carlos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento nuevamente. Soy Juan Carlos Luna Pérez, especialista de cibersoluciones de seguridad en Optimity Network. Para entrar un poquito más en materia del diseño, del esquema, que no sé si ya estén viendo actualmente ahorita. No se ve. Ok, permítanme un segundo.
Ok, vamos a dar inicio con el esquema. Esta es la parte de desarrollo que hoy en día tenemos dentro de Optimity. Lo que hicimos fue implementar una arquitectura donde tenemos dos equipos de endpoint, dos equipos locales, dos laptops, en este caso, uno con la parte de Capture Client de SonicWall y un equipo con la protección de Windows Defender. Adicional, están conectados a lo que es un firewall de Next Generation de SonicWall, un T600. A continuación, vamos a hacer un esquema y un ejemplo de un ataque al cual hoy en día cualquier empresa puede ser índole de este ciberataque. Ok, actualmente este es un mensaje, es una cuenta de correo a donde un usuario común y corriente como nosotros hoy en día nos están llegando informes, consultas. Este es un tipo de correo electrónico, como ustedes se darán cuenta, tiene el mismo esquema de Vancomer, en el cual tiene adjuntos, son comprobantes y PDFs. Vamos a descargar. Esta es la simulación de un ransomware en vivo. Ok, vamos a abrir el archivo y nos envían. Vamos a darles unos segundos a que se ejecute. Como se darán cuenta, nuestros archivos han sido modificados. Vamos a tratar de abrir algún parte de directorio o un archivo de nosotros. Como se darán cuenta, el equipo en este momento ha sido comprometido, cual nos están pidiendo que paguemos en bitcoins para recuperar nuestra información y nuestros archivos. Vamos a tratar de abrir nuevamente algún otro archivo. Vamos a esperar que lo abran. Como se darán cuenta, no permite hacer uso de los archivos en este equipo. Ahora vamos a pasar a un segundo ejemplo, donde contamos con nuestra solución de Capture Client, en el cual vamos a hacer el mismo esquema y ejemplo. Vamos a descargar el comprobante. Vamos a esperar que termine de descargar el archivo. Vamos a abrirlo. Vamos a tratar de abrir el archivo. Como se darán cuenta, inmediatamente el equipo ha sido protegido. Capture Client ha hecho una protección. Cabe mencionar que hemos estado protegidos antes, durante y después de un ataque de un ransomware. A continuación, le cedo la palabra a Andrés para que nos apoye un poco más explicando la trazabilidad y el tipo de reporteo que podemos ver con Capture Client. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Carlos. Ahorita lo que está haciendo es compartir la consola de Capture Client. Recordarles que Capture Client es este endpoint o protección de endpoint y decirles que este endpoint está basado en comportamiento. Es decir, no es un virus tradicional, es un antivirus de nueva generación o, mejor dicho, es un antivirus más bien, un anti-malware de nueva generación. Recordar que la palabra virus y malware ya se fusionan en una sola, ¿no? Hoy en día, este tipo, digamos, de tecnología o, digamos, avances en cuanto a la detección de amenazas están basadas en comportamiento, ¿no? Capture Client usa como motor de anti-malware Sentinel-1 y también usa la parte de Capture TP, que es el sandbox de Sonic para amenazas de día cero o días no conocidos, ¿no? O amenazas no conocidas. Lo que podemos ver rápidamente en esta consola es que ya tenemos detectado aquí estas amenazas que fueron bloqueadas, es decir, no fueron ni siquiera ejecutadas, que fueron las que acaba de correr este Carlos como tal, ¿no? A través de esta consola, a través de este overview, ¿no? Yo he podido hacer un análisis ya más específico sobre los eventos que ocurrieron en cada una de las máquinas. Por ejemplo, aquí muestro que tengo 7 amenazas que fueron bloqueadas. Doy un clic y en automático me pasa el overview a la parte de amenazas como tal, ¿no? Yo puedo ver aquí la hora, ¿no? Puedo ver el tipo de archivo que se ejecutó y en qué máquina. Si yo doy un doble clic sobre la amenaza como tal,
En este caso me da información más relevante, ¿no? Me dice en qué equipo estuvo, cuántas veces se ha visto, en qué horario y las acciones que se tomaron de manera automática. Si doy otro clic aquí, en el primero, me voy todavía a detalle más específico sobre la amenaza como tal. El SentinelOne trabaja básicamente en 3 estados o 3 etapas. La primera etapa tiene que ver, que es una etapa, digamos, de preejecución, que es en el caso donde se detecta y bloquea, que vendría siendo estas 2 acciones que se generaron. Y otra etapa que se llama digamos, es preejecución, que es a través de firmas. Estas firmas están en la nube, a través del grid de Honeywell y también de la inteligencia de la nube de SentinelOne como tal. Y después también la parte de captura OTP, como les mencionaba, ¿no? Entonces, después tenemos una etapa que tiene que ver en ejecución, donde se va monitoreando digamos, cada ejecutable y cada proceso que hay en la máquina se va monitoreando, y cuando hay un comportamiento anómalo es cuando entra la parte de remediación. En este caso, lo que se ejecutó fue bloqueado y puesto en cuarentena, ¿no? Aquí nos da información un poquito más relevante de que fue bloqueado, cómo se detectó, cómo se llama, e inclusive nos da la definición de virus total para ver de qué tipo se trata, y aquí podemos ver inclusive el storyline, ¿no? En el caso de los procesos, en este caso solamente se ve que ejecutó un solo proceso cuando fue la parte de preejecución, ¿no? Lo que voy a hacer ahorita lo voy a poner un poquito más complicado, ¿no? En este caso, Carlos nos mostró cómo trabaja una máquina sin esto, nada más con el Windows Defender, y cómo, digamos que encriptó toda la máquina. Y después también nos mostró cómo bloquear, ¿no? Yo lo que les voy a mostrar ahora, tengo un servidor aquí con esta parte y también tengo un ransomware. En la diferencia de lo que mostró Carlos, yo tengo aquí esta máquina, tengo ya instalado el Capture Client, pero lo tengo en modo de solo detección para fines de la presentación y ver cómo podemos ver una característica diferenciadora de Capture Client que tiene que ver con el rollback, ¿no? Entonces yo voy a ejecutar este archivo, tiene un usuario y una contraseña, le voy a dar. ¿Y qué ocurre? Que me lo empieza a detectar, ¿no? Empieza a detectar, recuerden que solamente está en detección, y sin embargo vemos cómo está encriptando ya los archivos de este lado, ¿no? Por aquí inclusive ya me manda el M, por favor, ¿no? Todavía está ahí trabajando, sigue detectando estas amenazas, les recuerdo, está en modo de detección para fines de la presentación. Y aquí tenemos que, bueno, que algo está mal con tus archivos han sido encriptados. ¿Qué puedo hacer? Primero paga el servicio para quitar la desencripción y nos da toda esta información, ¿no? Ya nos aparece en la pantalla. Y finalmente vemos que todos estos archivos empiezan a ser encriptados como tal, ¿no? Aquí ya vemos inclusive el mensaje. Si yo entro aquí a estos tal vez archivos como tal, bueno, aquí ya no hay nada. Pero estos archivos, documentos técnicos, empiezo a ver que hay encripción sobre ellos, ¿no? Sobre esta parte aquí ya están estos encriptados, ¿no? Obviamente no me deja entrar. Y este equipo, pues, finalmente está comprometido. Ahora bien, del lado de la consola, si nos vamos al lado de la consola, pues vamos a ver que estas amenazas ya fueron, digamos, activas, están detectadas. Aquí hay un dispositivo que está infectado, tiene 3 amenazas activas como tal. ¿Por qué las veo? Porque no hizo ningún elemento de mitigación, ¿no? Recuerden estas etapas de preejecución, ejecución y posejecución. Finalmente ocurrió hasta la ejecución, ya ocurrió algo, ¿no? Inclusive lo pasó. ¿Por qué lo pasó? Porque está en modo de detección. Porque les quiero mostrar la característica de rollback. Si volvemos aquí ya se ven todos los archivos encriptados, o sea, como tal, de hecho ya como que está terminando de hacerlo. Y de este lado veo que la máquina está contaminada. Obviamente entré por el overview, me mandó aquí al dispositivo, le doy un doble clic aquí al dispositivo, entro a este dispositivo y al entrar al dispositivo obviamente me va a decir que está infectado, me va a decir qué elementos tiene de infección y yo pudiera hacer este famoso drill down, ¿no? Tener más información, ¿no? Obviamente aquí el nombre de la máquina, cuestiones de cómo está en la red, procesos que están corriendo, aplicaciones que podemos ver, toda la parte de visibilidad o visibilidad del endpoint como tal, ¿no? Aquí están las amenazas, le puedo dar doble clic a Infected o al número que tenemos, me manda a este detalle y yo puedo ver estas amenazas que ya están activas como tal. Lo que voy a hacer es entrar a esta que está aquí, que finalmente es la de encripción, la que está encriptado. Hay otras amenazas allá adicionales, pero digamos que voy a trabajar sobre esta, ¿no? Para hacer este rollback. Recordar que tengo esta máquina ya encriptada y lo que voy a hacer ahorita es
aprovechar la capacidad que tiene Capture Client de regresar la máquina a un estado anterior, antes de esta infección, ¿no? Entonces, aquí de entrada me dice que está activo, fue detectado, recordar que lo tengo en detección, y a través de este botón le voy a decir, ¿sabes qué? Mándalo a la parte de rollback, ¿no? Entonces, en este momento va a mandar el comando hacia el dispositivo para poder hacer este rollback, ¿no? La capacidad de recuperarnos de este ataque de ransomware, que hoy en día, pues hay quien dice que no, que es más común, hay quien dice cuando tiene un ataque de este tipo no lo menciona o no lo comenta, inclusive hasta da a veces pena, pero esto sucede y sí pasa, ¿no? Entonces, este ya fue enviado, ¿no? Y vamos a esperar a que empiece a hacer este proceso de desinscripción. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo empiezo a ver aquí estos archivos, poco a poco vamos a ir viendo cómo empieza a hacer esta función de rollback y se empieza ahí a recuperar. Vamos a darle un poquito de tiempo. Aquí empieza a dar esta, se fijan, ya quitó la pantalla, ¿no? Ya quitó algunos archivos, inclusive pues, lo que tenía en la capacitación de rollback ya lo está regresando a su estado anterior. Quiere decir que ya está haciendo este rollback como tal, ¿no? En lo que termina de hacer el rollback. De cuánto tiempo se tarde el rollback va a depender del tipo de tamaño del disco duro y de la información que tenemos albergada, ¿no? O sea, qué tan grande está esta información en tamaño en bits, ¿verdad? Lo vamos a ver. Si se fijan, ya bajó a 8 la amenaza, ¿no? Si yo regreso, obviamente, acá, ¿no? Aquí pareciera que ya está, solamente queda esta pantalla de todavía aviso de inscripción, pero ya podemos acceder a los archivos. O sea, ya de entrada tenemos una ganancia de poder recuperar los archivos que tenemos, pero lo que vamos a hacer ahora es ver cómo quedó identificado esta amenaza que vimos. Y lo que vamos a hacer es reiniciar el equipo para ya terminarlo de dejar en un estado anterior, ¿no? Como tal. Si se fijan, ya no tiene 9, tiene 8. Vuelvo a entrar aquí a infectados y me va a mostrar estos. Si está en detección, yo tendría que hacer en cuarentena y hacer una limpieza sobre estos, ¿no? Para saber cuántos ya fueron como tal, ¿no? En este caso, voy a ver todas las amenazas que tenemos. Voy a quitar este filtro, perdón, ¿no? Y me permite quitarlo y ver este como tal, ¿no? Voy a regresar otra vez acá, perdón. Entrar al dashboard, voy al analytics, a las amenazas. No, como tal, si yo reiniciara este equipo, ¿no? Ya para que termine, digamos, de trabajar, voy a reiniciar, ¿no? Para ver cómo reinicia el equipo, pero ya de entrada en el dashboard empiezo a ver que estas amenazas ya tengo 8, ¿no? Como tal. En lo que va reiniciando para ver cómo quedó el equipo, podemos ver que, por ejemplo, si yo ya me voy aquí a las bloqueadas, ¿no? Como tal, puedo ver este storyline como tal. Aquí tenemos este que tenemos aquí. Si yo entro acá, vamos a ver qué nivel de procesos. Si yo entro, en este caso sería este, donde dimos ya la parte de rollback, fue la máquina que hicimos. Ver cómo ya finalmente las etapas de detección, pues obviamente llegamos hasta la parte de rollback, ¿no? Nos dice que tuvimos que aplicar rollback. ¿Por qué? En este caso, porque lo dejamos en modo de detección para poder hacer digamos, esta demostración. Podemos ver las conexiones que tuvo el ransomware, o sea, cuando se ejecutó, hacia dónde se comunicó a nivel de red. Podemos ver un overview de los ataques, cuántos archivos modificó, cuántos exploits hubo, qué persistencia tuvo, qué porcentaje. Podemos tener este storyline del ataque. Aquí dice que es muy grande, los archivos que modificó, que se puede tardar un poco en hacer, pero aquí yo puedo ver a nivel de procesos por qué proceso empezó y luego cómo se pudo haber. Inclusive pudiera tener un poquito más de, digamos, de general. Y sé que se originó aquí y empezó a afectar todos estos procesos y qué fue lo que hizo, ¿no? Hasta el final. Entonces, con esto tenemos más información. Inclusive podemos ver qué archivos atacó, que están aquí. Podemos ver también qué procesos y algunas otras características adicionales, ¿no? Entonces, todo esto a través de Capture Client. Entonces, vimos toda la parte de protección que tiene que ver a nivel de pre-ejecución. Vimos ahorita cómo llegaría hasta un rollback. ¿Qué caso podría llegar hasta acá? El caso de una amenaza de día cero como tal y que en este caso empiece a encriptar o tenga un comportamiento anómalo y que tengamos que bloquear como tal, ¿no?
Esto sería parte de la consola. Obviamente hay características adicionales, pero sobre todo en la parte de protección, esta parte, toda la parte de filtrado de contenido que podemos ver en el dashboard, obviamente por ahí nos va a mostrar ahorita Carlos algunas cuestiones. Y voy a verificar que aquí tenemos también este bloqueo, empieza a decir dónde está, dónde tuvo, ¿no? Por ejemplo, por categorías, puedo ver dónde ocurrió, cómo ocurrió, en qué máquina, cuántas veces entró y cuestiones de este tipo, ¿no? Esto sería en este sentido. Perfecto, Carlos. Si quieres, continuamos con lo demás. Muy bien, gracias, Andrés. Bueno, continuamos con la sesión, con la presentación. Ahora vamos a hacer una serie de ejercicios de comprobación con la parte de firewall. Los equipos están conectados directamente hacia el firewall, entonces vamos a hacer un tipo de ejemplos tratando de descargar algún test de virus. Como se darán cuenta, este equipo está bloqueado en cuanto a la dirección URL y asimismo también Capture Client nos ayuda a hacer una protección con un segundo esfuerzo. Vamos a generar otro tipo de descarga con algún archivo extra. Vamos a tratar de descargar un tipo de Firefox, el cual está también bloqueado. El siguiente simulación vamos a tratar de hacer un tipo de búsqueda por categorización de contenido para adultos. Vamos a tratar de acceder a este sitio. El sitio ha sido bloqueado nuevamente. La parte de firewall de SoniWall nos ayuda a hacer un tipo de bloqueo tanto de búsqueda como por sintaxis de palabra. Adicional a esto, también podemos simplificar la serie de consultas aplicativas, en el cual una consulta hacia Facebook, una consulta hacia lo que son redes sociales, también puede ser categorizada y también puede ser manejada con lo que son tiempos para nuestros usuarios. Hoy en día se puede hacer esto. No sé si Andrés quieras apoyar un poco más a tener esa parte de visibilidad hacia los clientes. Claro que sí, Carlos. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, voy a aprovechar para mostrar, hace rato no les mostré ya el Windows recuperado. Aquí tenemos ya la máquina recuperada. Cabe mencionar que esto todo se hizo en tiempo real, es decir, toda la recuperación y el reinicio de la máquina para dejarlo como estaba. Aquí podemos ya tener estos archivos, no los habíamos mencionado, pero bueno, obviamente aquí tengo todavía mi documentación y pude recuperar pues de a veces digamos, pues gran amenaza que a veces pues nos llega por correo electrónico y que a veces nos puede dejar sin operar alguna compañía, ¿no? Ya sea grande, pequeña, chica, o sea, no es, digamos que no tiene tamaño, ¿no? Como tal, ¿no? Y aprovechar un poquitito también para mencionar de la consola, un poquito adicional acerca de, obviamente tenemos aquí ya las bloqueadas. Aquí se fijan, empieza a disminuir el número de las amenazas activas. Recuerda que todavía lo tengo ahí en protección. Los bloqueos que hicimos ahorita, por ejemplo, ya se empieza a mostrar aquí en el dashboard, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya está la de esta hora, que fue intentar entrar a este sitio, ¿no? Yo pudiera ver inclusive meter alguna política, digamos, de permitir o de negarla para hacer excepciones en cada una de ellas, y también los sitios más bloqueados como tal, ¿no? Todo esto lo podemos a través del Analytics, la amenaza o la actividad que tenemos a nivel de logs, el reporteo, y se pueden dar estos reporteos como tal, ¿no? Y a través de estas políticas de filtrado de contenido que se pueden hacer a través de estas categorías, ¿no? Hablando un poquito, y que ahorita también vimos una combinación con la parte del firewall, voy a volver a compartir. Voy a mostrar un poquito la consola de firewall, ¿no? Y en la parte de la consola de firewall, lo que me gustaría mostrar es que la parte de management del firewall como tal, pues tenemos todas las características de seguridad y en la parte de protección que ofrece Honeywell, ¿no? Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con el gateway antivirus
y que el gateway de antivirus lo hacemos obviamente a través de estas firmas o hashes que tenemos en nuestra infraestructura en la nube de Sonival y lo que nosotros le denominamos nuestro grid de amenazas, donde tenemos, pues ya hoy en día tenemos alrededor de 9.8 billones de firmas, es decir, 9.900 millones de firmas ahí de todo este tiempo que lleva Sonival operando en la parte de ciberseguridad, que son ya más de 27 años, y que a través de estas firmas y a través también de Capture ATP hacemos toda esta inspección, ¿no? Aquí podemos configurar toda la parte de antivirus del firewall, que a través de los protocolos HTTP, FTP, IMAP, SMTP y POP. Pero lo interesante es que Sonival maneja estos dos, ¿no? A diferencia de otros fabricantes, que tenemos CIF y NetBIOS y TCP Stream, que somos capaces de también, lo incluimos dentro de la inspección que hacemos en la parte de antivirus. La parte de intrusión, IPS también a nivel de firmas, que las manejamos a nivel también de este grid, nos dice cuándo las bajan, y el nivel de prevención, ya sea que detectemos solamente o hagamos una prevención. Y al hablar de prevención, hablamos de bloqueo ataques y tenemos firmas de diferentes tipos, desde ataques de OS, ataques de IOTS como tal, las de OS incluyendo las de denegación de servicio, y a través de esta pudimos generar el tipo de prevención que queremos, ¿no? Tanto la parte de detección y prevención lo podemos trabajar, Capture ATP, que es el sandbox de Sonival, donde podemos hacer toda esta inspección para amenazas de día cero y inspeccionamos todo el tráfico a través de 4 motores, que es uno de los diferenciadores de Sonival, y sobre todo un cuarto motor que es RTDMI, que es propietario de Sonival, que es Real Time Deep Memory Inspection, y que esto nos permite ser más efectivos en cuanto a la detección de amenazas no conocidas a través de la inspección en memoria, ¿no? Entonces, manejamos igual los puertos HTTP, FTP y también todos los del antivirus. Podemos manejar diferente cantidad de extensiones a proteger, exclusiones, y lo interesante es que nosotros podemos bloquear el archivo hasta no tener el veredicto, ¿no? Toda la parte de spyware, igual detección, prevención para toda la parte de spyware, todo el filtrado a nivel de GeoIP Filter para poder bloquear tráfico de otros lugares que no tenemos relación comercial tal vez, o que no nos importa tener, digamos, el tráfico tal vez de China, ¿no? A lo mejor no tiene sentido. Toda la protección de botnets, ¿no? A través de esto. Y que estas son nuestras capas de seguridad. Y como Next Generation Firewall también incluimos la parte que tiene que ver con toda la parte de App Control, ¿no? A través de la protección de aplicaciones, ¿no? Y a través del App Control podemos generar reglas inclusive muy específicas o muy granulares. Por ejemplo, aquí tenemos todas las firmas del App Control. Por ejemplo, si yo buscara la de multimedia, pudiera ver la firma de YouTube y bloquear el que no puedan entrar a esta firma. Aquí algo interesante, todo lo que tiene que ver con filtrado de contenido que vimos, más todo lo que tiene que ver con App Control, hacen estas características mucho más robustas, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día no solamente es la página, sino también la aplicación, y las aplicaciones las manejamos a nivel de firmas. Entonces yo puedo a través de esta bloquear, o también pudiera inclusive, por ejemplo, si me voy a aplicaciones de tipo multimedia, bueno, mobile apps, voy a buscar ahorita, por ejemplo, la de WhatsApp. Y la de WhatsApp, al momento que yo lo selecciono, y aquí está, y le empiezo a ver a través de firmas, quiere decir que yo pudiera ser más granular en el bloqueo. Por ejemplo, pudiera decir, pues que sí permite chat, pero no permite transferir archivos. Entonces yo pudiera entrar a cada una de estas y hacer un bloqueo. Además, bloqueo a nivel de caja, a nivel general y de manera granular, como lo vimos, pues también puedo hacer a través de la app rules, y que me permite hacer reglas por usuario, por IP, por MAC address, prácticamente personalizar estas reglas de bloqueo como tal, ¿no? Hablando de la parte de Investigate, bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de información que nos da el firewall a nivel de troubleshooting, pero también para saber qué tipos de eventos estoy yo bloqueando y estoy teniendo tal vez a nivel de amenazas de una manera un poquito más granular o más específica a través del App Control. Aquí veo todo el log, pero también tengo el App Flow Reports, que yo puedo ver el tráfico que está ocurriendo a través del firewall, pero también lo puedo ver a través, por ejemplo, del lado de antivirus, a nivel de aplicaciones, cuál es el top más usado de aplicaciones a nivel de ancho de banda. Lo puedo usar también a nivel de tráfico de amenazas, de iniciadores, de destinatario. Por ejemplo, aquí me dice que, por ejemplo, el SSL, hay 28 sesiones, yo le doy un clic, inclusive puedo ver información de dónde salió y a dónde va, a qué IP, para poder identificar
esto. También lo puedo ver una vista a nivel de amenazas, ¿no? Ver, por ejemplo, estas son de replay, verlas por ahí, o inclusive un poquito ya más completas o digamos un poquito más resumidas a través de el overview, donde puedo ver el top de aplicaciones, el top de usuarios, el top de spyware, el top de URL visitados, este ranking como tal. Inclusive puedo ver información del monitor del equipo, ¿no? Digamos, o a nivel de amenazas, inclusive, un poquito más granulares. Aquí está obteniendo información del firewall para poderla mostrar en gráficas, virus bloqueados, el top de virus bloqueados en porcentajes, la intrusión y prevención. Tengo por aquí spyware bloqueado en los últimos 14 días, de toda la parte de multimedia que fue bloqueada, ¿no? O detectado, ¿no? Y puedo ver toda esta información de lo que está ocurriendo en el equipo como tal. Pudiera inclusive bajar este PDF para ver esta información o guardarla en un PDF como tal. Sobre esta parte, todo el reporteo en cuanto a la parte de Capture ATP, que también lo puedo ver aquí. Y recordar que Capture ATP es este sandbox, ¿no? Todo lo que está analizando en la nube y que para amenazas de día cero, todo lo que es archivo sospechoso, yo pudiera dar un clic en uno de estos reportes y ver, decirme, aquí me dice de qué IP a qué IP fue, en qué firewall, me dice cuántas veces se ha escaneado, que cuántas veces detonó en un ambiente, digamos, en vivo, que son estos ambientes de virtualización, hipervisión, todo esto aquí es donde van detonando, identificando si es algún tipo de malware. En este caso se detonó, pero sin embargo no existe digamos, no se encontró nada malicioso como tal. Y si hubiera algo malicioso aquí nos diría, ¿no? ¿Qué tipo de código fue o qué se encontró para esta información y tener un poquito más de información, un poquito más completa, ¿no? Entonces, a través de esos reporteos podemos obtener información interesante de todo lo que está ocurriendo en el firewall y cómo va deteniendo cada uno de estos, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, estas dos soluciones, pues básicamente hacen que a través de Capture Client, por un lado, podemos proteger estos ambientes que tienen que ver con redes no controladas, por un lado, pero también con endpoints no controlados, ¿no? Dos fenómenos que están pasando hoy en día de manera importante, es decir, con esto de la pandemia, con el trabajo remoto en casa, ¿qué fue lo que ocurrió? Que salimos muy rápido para poder dar servicios, digamos, de trabajo remoto en casa, dar acceso a los archivos, dar acceso a la infraestructura de la compañía de manera importante, de manera rápida, o sea, teníamos que resolverlo rápido, ¿no? Porque conforme iba avanzando los días, sabíamos que íbamos a llegar a restricciones cada vez más completas. Pero la reflexión es aquí, ¿qué tan seguro lo hicimos, ¿no? Entonces, era el tercer punto, el tercer reto de las organizaciones. Pero aquí es un momento ya con el tiempo, estamos hablando que hoy en día tenemos millones y millones de infectados a nivel global, inclusive de pérdidas lamentables, pero también seguimos trabajando en casa y esto pareciera que va de más tiempo, ¿no? Entonces es importante reflexionar sobre qué tal lo estamos haciendo, qué tan seguro lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, Sonywall a través de Capture Client lo que pretende es controlar esto de los dispositivos no controlados en casa para poder tener control desde la protección anti-malware, anti-ransomware y todo lo que tiene que ver con anti-malware y virus, e inclusive poder controlar lo que se está visitando y cómo se está visitando en sitios, ¿no? Es decir, poder restringir sitios, digamos, no productivos como tal, ¿no? Y a través del firewall poder proteger también ambientes, redes o data center o lo que tenemos en las compañías para lo que se están conectando también, ¿no? Entonces, son dos elementos importantes que son parte de todo el portafolio de Sonywall, donde hoy en día toman una relevancia importante, ¿no? Entonces, creo que lo que les diría es, hagamos este análisis, esta reflexión y usemos estas tecnologías e inclusive también decimos que muchas veces tecnología, pero también tiene que ver mucho con cultura, ¿no? Con cultura de ciberseguridad, que es muy importante, ¿no? Yo creo que ese es uno de los mensajes muy importantes, pero muchas veces también la estadística nos dice que muchos de los problemas o vectores de ataque vienen generalmente de adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos cuidando estos elementos? Donde antes los teníamos controlados y de hoy en día donde trabajamos en redes no controladas, donde trabajamos en dispositivos fuera de control y estamos trabajando en redes no muy limpias o redes muy sucias, ¿no? Como tal. Esa sería parte de mi reflexión y pues muchas gracias, ¿no? Claudia, no sé si
¿Algo ahí adicional o alguien más? Excelente, muchas gracias Andrés, muchas gracias Carlos, muy buena demo en vivo. También quiero agradecer la participación de los demás ponentes, Lidia. Y bueno, en este momento iniciamos con el espacio de preguntas y respuestas. Empezarán, por favor, equipo de marketing, si me ayuda a habilitar los micrófonos o alguno que quisiera levantar la mano. Ninguno se anima. Hola, yo tengo una pregunta, soy Álvaro de Empresa Animal y quería saber si este tipo de herramientas, ¿cuánta presencia tiene actualmente en el mercado mexicano? Andrés, ¿nos ayudas a responder la pregunta? Creo que estaba perdiendo yo el Ya. audio. No sé si te refieras un poquito en específico a la marca de Honeywell o estamos hablando de tecnología como tal. En tecnología como tal, te digo que... La presencia en México de Honeywell. Ok. Fíjate que tenemos mucha presencia, sobre todo, bueno, tenemos en el norte del país, tenemos mucha presencia en el sur, aplicaciones de este tipo, no solamente en la parte de Capture Client, sino también en la parte de firewalls, ¿no? Honeywell tiene 27 años en el mercado, donde aquí en México sobre todo, bueno, en México tenemos más o menos de 1990, 91, donde la marca llegó en México y donde en un tiempo fuimos, digamos, parte de él también, como parte de esta historia de Honeywell como tal. Y hoy en día estamos, digamos, disfrutando de estar fuera de Dell como tal, en el sentido de que fue adquirido a través de otra compañía en Estados Unidos y donde se ha invertido mucho en tecnología de Honeywell, ¿no? Hoy en día tenemos alrededor de, pues ya 5 años, ya casi 7 años, donde se ha invertido mucha tecnología ya de manera independiente y de donde finalmente a través de Capture Client, tenemos un motor de SentinelOne que nos permite estar también en la vanguardia en cuanto a anti-malware. Y a este motor le hemos agregado cosas adicionales de Honeywell. Entonces, como tal, realmente es un producto que tiene con Honeywell alrededor de unos 3 años, ¿no? Y que va ganando mucha presencia aquí en México y sobre todo en algunas cuentas ahí que tienen que ver en el sur de la ciudad, perdón, en el sur de México y también en el norte, ¿no? Principalmente. Gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más? Clau, yo Adelante, quiero hacer una pregunta. ¿Sí me adelante. escuchan? ¿Cuál es el diferenciador de Honeywell a diferencia de su competencia y cuáles son las ventajas competitivas que una pyme adquiere al tener una solución como la de ustedes? Me refiero a si han hecho algún estudio comparativo en el que se pueda ver en una pyme cuánto dinero perdemos los empresarios por no tener soluciones de seguridad activadas desde nuestro correo hasta nuestro servidor. Son Sí, dos en mira, una. sí, son dos en una. Mira, voy a tratar la última, primera, ¿no? Es complicado determinar cuánto representa, digamos, un ataque de ransomware, por ejemplo, para una pyme, ¿no? Pero te puedo dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en este año, de repente nos llegó una compañía, una notaría, donde en esta salida de trabajar en remoto en casa, entregó varias computadoras a su personal y les dijo, oye, a través de esta computadora tú te vas a conectar y vas a trabajar, ¿no? Entonces, esta computadora obviamente sale de este ambiente controlado que les mencionaba y llega a la casa y empieza a trabajar el empleado en esta computadora, se conecta a la notaría, hace su trabajo, pero resulta que su hijo tiene que hacer una tarea, ¿no? Entonces, le resultó muy fácil al empleado decirle, toma la computadora de la compañía, pásame la computadora de la escuela, la que usaba el hijo, copió toda la configuración y todo lo necesario para trabajar en la computadora y que él trabajara, su hijo trabajara con la buena. Y lo que ocurrió es que finalmente se conectó a la empresa a través de una computadora que no tenía un antivirus y se conecta a la VPN y a través de la VPN llega un ataque de ransomware
y la notaría pierde mucha información importante, ¿no? ¿Cuánto perdió? Va a depender del negocio, del tipo de negocio, ¿no? Qué tanta información y también eso va en razón de ese riesgo, ¿no? Entonces, es un poco complicado determinar cuánto vas a perder en un ataque, por ejemplo, de ransomware, pero yo te puedo decir que el 60% de las compañías pymes que tienen un ataque de ransomware, el 60% no se recupera. O sea, pierden mucho dinero, ¿no? Imagínate una constructora donde tienen todos los planes, todos los planos de proyectos en una sola computadora, en 2 computadoras, un ataque de ransomware termina y ya no hay proyectos, ¿no? Entonces, sí puede ser, digamos, de una manera importante, ¿no? En cuanto a un ataque de este tipo, ¿no? No está protegido, ¿no? ¿Qué ventaja tiene Honeywell y qué diferenciadores? El motor de captura ATP, que tienes 4 motores, la forma como hacemos el sandbox, es uno de los diferenciadores importantes. El otro es tener un software de primer nivel en cuanto a nueva generación de antivirus, a un costo bastante, y digamos que bueno, ¿no? E interesante para una pyme. Creo que son de los principales, ¿no? Tenemos muchos estudios en comparativo con otro tipo de marcas de antivirus, los tenemos disponibles, con mucho gusto los pudiéramos analizar. Pero también uno de los principales es que no somos un antivirus tradicional, es decir, somos un antivirus que está basado en comportamientos con mecanismos de Machine Learning y eso nos hace distinto a cualquier otro, digamos, antivirus tradicional. En el mercado también hay antivirus de esta nueva generación, como un Cylance, como un Sophos, como un Carbon Black, pero o un Trap de Palo Alto, donde los costos son más elevados. Entonces, a un buen costo tenemos un software de primera, ¿no? Es lo que te podría comentar. Si queremos ver algo en detalle con algún otro, con gusto lo podemos ver y compartimos estos comparativos, ¿no? Ya muy específicos con alguna marca. Gracias. Gracias, Moni. Claro que sí, Enrique. Enrique tiene por ahí una pregunta. Vamos a darle. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, pues uno de los mitos que permanece y sigue permeando en toda esta cuestión y que tal vez ahora pues se ha enraizado más a raíz de la pandemia es los costos reales de inversión para las pymes en cuanto a desarrollos de arquitecturas de software y más de seguridad. Mi pregunta es enfocada a eso. ¿Qué pasa con esas empresas que están iniciando su estructura de software? Pensamos en las que se transmutaron de ser proveedoras de servicio a proveedoras a clientes a domicilio y todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con un software un poquito ya más, más avanzado. ¿Cuánto es el porcentaje de inversión, digamos, para una pyme en cuanto a un software de este género como el que ustedes presentan? Si pueden saber, por un lado. Y por otro, a mí sí me interesaría mucho la cuestión de, pues, esta especie de vigilancia que se tiene que tener, realmente qué tiempo ocupa un usuario en estar pudiendo revisar y durante cuánto tipo de periodos se tiene que estar realizando este análisis del comportamiento que tiene la pyme en sus sistemas. Muchas gracias. Y gracias. Mira, yo digamos que también empiezo por la última, en esta última, bueno, voy a decir que agarro primero las más fáciles, ¿verdad? Pero no, es en el sentido de tenerla más fresca. Ahorita en lo que mencionas, realmente un antivirus de nueva generación realmente es poco la intervención de parte de un administrador, ¿no? Entonces el costo asociado en cuanto a la administración de la consola realmente es bajo, es prácticamente nada más monitorear y saber cómo está, ¿no? En el caso de que yo estuve terminando ahorita en la consola fue más por un tema de demostración de cómo podíamos hacer un rollback, ¿no? Si yo lo hubiera tenido en automático, es decir, no en modo de detección, lo que hubiera ocurrido es lo que le pasó a Carlos, que simplemente se bloqueó, ¿no? Entonces realmente lo único es a nivel de informe
saber qué está ocurriendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, simplemente para saber qué está ocurriendo y qué está pasando, y en el caso de que hubiera alguna amenaza de día cero, como un ransomware, como lo vimos, pues poder hacer esto ya en un modo, digamos, en automático, ¿no? Prácticamente se reinicia la máquina y te lo deja en un estado normal. Entonces, realmente el costo asociado en cuanto a la parte administrativa, pues es realmente menor. No te puedo decir que es completamente cero, porque siempre necesitamos, pues, de que alguien nos diga, oye, está ocurriendo esto o pasó esto, ¿no? Y por ahí Optimity creo que juega un papel importante en este sentido para ese tipo de servicio, ¿no? Como tal, ¿no? Y por otro lado, en la segunda pregunta, de un poquito del costo asociado, es, como les mencionaba, es complicado saber porque el riesgo va a depender de la información de cada una de la empresa, ¿no? O sea, para alguien puede ser muy importante tener protegido tus 10 computadoras que tienen. A lo mejor uno dice, no, yo tenga el servidor, con eso es suficiente. Va a depender de ese riesgo que tú quieras. Generalmente, cuando hablamos de costo en la parte de seguridad, pensamos también, digamos, en el sentido de, yo recuerdo mucho a Trump, ¿no? Que de Trump decía, vamos a poner una barda, ¿no? Para la protección y que no se brinquen los migrantes, ¿no? Decía, ¿no? Y de repente, y no es mentira, no sé si recuerdan que de repente salió una idea de los cocodrilos y que salió en ellos, en sus juntas de reuniones de seguridad, por ahí mencionaba que también salió el tema de los cocodrilos, ¿no? Y el cual es válido, ¿no? O sea, tú puedes poner esta barda y después decir, oye, pero ¿qué más le pongo para que no suceda? Ah, pues pon una zanja. ¿Y qué más le pongo? Pues pongo cocodrilos, ¿no? Y así le vas aumentando. Si pensamos en aros, ¿no? Y que en medio es lo que queremos cubrir y en lo que está en medio es generalmente los datos, que es lo que nos importa, vamos metiendo estos aros de seguridad y entre más restrictivo, obviamente es más costoso, ¿no? O sea, es poner la barda, los cocodrilos, la zanja, el agua, ¿no? Obviamente se va incrementando. Entonces, ¿qué nivel necesitamos? Va de acuerdo al negocio, ¿no? Lo que yo te puedo decir es que son igual a través de programas, por ejemplo, como FlexPen, podemos dar el software a través de mensualidades, ¿no? Es decir, poder dar a través de una forma mensual, ¿no? Dar un servicio a través de una modalidad que nosotros llamamos FlexPen, que es a través de prepago, por llamarlo de alguna forma, y tenemos esta modalidad para poder proteger o poder ayudar a estas compañías, por un lado. Por otro lado, promociones que podemos manejar inclusive meses adicionales de servicio, inclusive estamos dando 6 o inclusive hasta un año adicional de servicio. Entonces, hay elementos que nos ayudan a ser competitivos en este sentido y apoyar a estas empresas, ¿no? Complementando un poco con la segunda pregunta, querido Andrés, es necesario recalcar que efectivamente es poco el tiempo que le dedican los administradores para este tipo de soluciones, ya que toda actividad sospechosa también podemos configurarla para que nos lleguen notificaciones a nuestro correo institucional y por ese medio también nosotros podamos detectar más rápido alguna posible amenaza. Y obviamente, como dice Andrés, no al 100% la herramienta lo puede hacer solo, pero sí minimizamos el tiempo que le dedican los administradores a estas herramientas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Lidia. A todos, gracias, Enrique, por tu pregunta. Si no tenemos alguna otra, vamos a concluir. No duden que pueden mandar de todas maneras sus preguntas por medio del chat o al correo de contacto. Y nuevamente agradecer la asistencia y participación de mis compañeros, al equipo de SonicWall y a todos ustedes por habernos acompañado durante esta sesión. Espero que haya sido de mucho valor todo este tema. Y por favor, nos pueden contactar por medio de este medio en nuestro sitio web www.optimity.com.mx, en donde podrán conocer nuestro portafolio de manera más integral sobre las soluciones y servicios que tenemos para protegerse de cualquier ciberamenaza. Quedamos a sus órdenes y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales para nuestros siguientes eventos. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por el tiempo y gracias a Optimity, gracias a todos por estar conectados. Gracias. Gracias a buenas todos. tardes. Gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias a los medios de comunicación por su compañía. Gracias.